Muy buenas, compañero inversionista, espero te encuentres bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de los resultados del gobierno en el periodo de enero a junio. Hay que recordar que acaban de sacar los resultados del mes de junio, ¿no? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo sigue la tendencia, cómo estamos con los gastos, cómo estamos con las pérdidas y cómo va también la deuda, ¿no? Vamos a comenzar, ¿no? Y lo importante, como siempre, que aquí sí lo he dicho, creo que prácticamente en todos los videos y no me gusta repetirme, pero vamos a repetirlo. En ingresos es una palomita total, total. Los ingresos gubernamentales siguen subiendo año con año, es increíble. Este año, en este semestre ya subieron un 10%, específicamente los petroleros un 13,5% y los no petroleros, que gran parte son tributarios, un 9,7%, ¿no? Y esto es bastante, bastante bueno. ¿Por qué? Porque la verdad es que el gobierno no ha recurrido a aumentar los impuestos de manera significativa, al menos no los más importantes, ¿no? Entonces es bueno saber que el gobierno ha utilizado esta herramienta que hemos platicado también en videos anteriores, de simple y sencillamente asegurarse que la población cumpla con sus requisitos de pagar impuestos, ¿no? Y la gente que no lo esté pagando, pues que lo empiece a pagar. Entonces, esto ha generado que pueda subir los ingresos sin necesariamente tener que subir los impuestos. Ahora, el lado negativo de esto es que vamos a ver qué pasa el próximo año, porque no creo que puedan seguir subiendo al mismo ritmo, porque esto es como que un one time, ¿no? Entonces lo haces una vez, aseguras que la población esté económicamente produciendo, que esté reportando lo que debe reportar, que no sea informal, y esto posiblemente ayuda bastante, ¿no? Pero no lo puedes hacer de manera recurrente. Es un beneficio definitivamente que se tiene que aprovechar. Hay que recordar que los impuestos normalmente, si no hay cambios, deben de crecer en función de la economía, es decir, si la economía crece un 5%, los impuestos que cobra el gobierno, siempre y cuando, insisto, no hay cambios en tasas ni en otras cosas, van a crecer un 5%. Ahora, ¿qué se pronostica para la economía en México? Pues crecimientos del 2 al 3%, ¿no? Entonces, esto es algo más realista que podríamos esperar en 2025 de crecimientos con impuestos, ¿no? Vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? Pueden seguir buscando la palanca de asegurarse que la población que a lo mejor está económicamente informal se vuelva formal, ¿no? No sabemos si ya todos se han pasado, obviamente no, ¿no? Porque nunca se consigue un 100%. A lo que me refiero es que tantos estos esfuerzos pueden seguir rindiendo frutos. Los mismos personajes del gabinete de la nueva electa presidenta han dicho que es algo que no esperan que suceda en el próximo año, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora, con respecto a los gastos, pues los gastos han subido, que eso siempre es el problema del gobierno, ¿no? Como no es su dinero, le encanta gastar en todo lo que pueda. Y los gastos subieron un 17,4%, lo cual, insisto, sigue siendo una brutalidad. Específicamente, el programable subió un 20,2% y el no programable un 11,1%. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El gasto programable incluye los gastos corrientes de correr el gobierno, es decir, los sueldos de todos, si hay rentas de las instalaciones o la construcción de las instalaciones, etcétera. Eh, y los gastos de inversión, ¿no? Que pues estamos hablando de, ay, que el Tren Maya, que la refinería de Dos Bocas, etcétera, ¿no? Esa es infraestructura también, carreteras, todo eso, ¿no? En hospitales, lo que fuese. Y el gasto no programable incluye básicamente el costo financiero, que es el factor más importante, y también incluye otras participaciones, que se refiere a dinero que el gobierno federal da a los gobiernos locales, ¿no? Aquí lo interesante, volvemos a lo mismo, es el costo financiero. Había estado subiendo de manera importante y ya ha dejado de subir relativamente. Esto se debe a que las expectativas de tasas han estado bajando. Y aquí tenemos una gráfica muy interesante, que es la tasa de interés del gobierno mexicano, es decir, la que daba Banxico. Vemos que se había encontrado bueno, básicamente todo el 2022 y el 2023 estuvo subiendo de manera importante, pero este 2024 se ha mantenido, ¿no? Inclusive ya hubo un recorte de tasa. En mi opinión ya deben de haber habido dos, pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante, ¿no? Entonces, obviamente, el que la tasa esté en 11%, que sigue siendo casi máximos históricos, porque creo que el 11,25 fueron máximos históricos desde que se empezó a utilizar esta tasa de interés interbancaria, pues nos damos cuenta que eso va a poner mucha presión en el costo financiero del gobierno. ¿Por qué? Porque si la deuda, con que la deuda se mantenga igual y la tasa se mantenga igual, pues esto, perdón, y la tasa siga subiendo, pues va a generar que suba el costo de interés. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Obviamente la deuda ha subido, acá te lo vamos a platicar de manera importante, y mientras la tasa de interés se mantenga igual y no baje, pues esto va a generar una presión más importante en el costo financiero del gobierno, ¿no? Todo esto nos da un balance presupuestario o una pérdida neta, si lo quieres ver así, comparándolo como una empresa, de 744,000 están millones de pesos, ¿no?
si no me equivoco, no voy a confirmar, sí, 744.000 millones de pesos, lo cual sigue siendo una brutalidad y es 1.7 veces lo que fue el año pasado en este mismo periodo, ¿no? Entonces ha subido, casi se ha duplicado, no se ha duplicado, pero casi se ha duplicado, ¿no? Entonces, por ahí es donde está para la situación. Yo espero que 2025 sea un año muy complicado debido al cambio de gobierno y debido a que hay mucha presión, insisto, en este balance presupuestario. Vamos a ver cómo sacan el presupuesto del próximo año. Lo lógico, insisto, sería que recorten gastos. Ahora, pedir que el gobierno haga algo lógico es sumamente complicado, ¿no? No significa que no vaya a pasar, que no pueda pasar, pero hay que ser realistas. Lo más probable es que este balance presupuestario siga subiendo en al menos un 3 o 4% año con año, en el mejor de los casos. Entonces esto va a seguir generando mayor presión, pues la verdad, en la economía mexicana. Ahorita lo que estaba diciendo la presidenta electa es que como se iban a acabar muchas inversiones este año del Tren Maya, de la refinería, etcétera, pues eso habría un hueco en el presupuesto para los nuevos proyectos, que no sé cuáles sean los nuevos proyectos principales que tiene en esta presidenta, pero es lo mismo si se acaban y pones nuevos proyectos, pues al final no estás haciendo nada, ¿no? Si me dijeras, ay, vamos a esperar un año donde no va a haber inversiones importantes, al menos no en tonterías, o va a haber menos inversión que la del año pasado, pues eso puede ayudar bastante el presupuesto, porque al fin y al cabo estás gastando dinero que no tienes, ¿no? Es la realidad, por eso vemos que la deuda que está acá ha aumentado. La deuda con respecto a diciembre, insisto, en diciembre cerró en 14, esto viene siendo 14 millones de pesos, ¿no? Entonces, ahorita ya está en 16 millones de millones. Que estamos hablando de un crecimiento de un 8.6%, ¿no? En solo 6 meses. ¿Qué significa eso? Que si el ritmo sigue de la misma forma, estaríamos hablando que cerraríamos el año con un crecimiento de la deuda de un 16%, 17%, que insisto, es bastante importante, porque al fin y al cabo, si aumenta la deuda, el costo financiero va a aumentar, mete más presión, más pérdida, necesitas más deuda y se vuelve una balanza así muy extraña, en un flywheel negativo que puede pues poner presión al gobierno. Obviamente estamos hablando a largo plazo, ¿no? No significa que va a haber una crisis este año. Digo, puede haber, pero no significa que esto específicamente va a generar una crisis este año, que no creo, ni el próximo, pero a lo mejor en 3, 4, 5, 10 años puede haber, puedo ver los resultados de esto. ¿De qué va a depender esto? De la confianza internacional, ¿no? Porque si la gente te sigue prestando dinero, pues tú puedes seguir, ¿no? O sea, puedes seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Como empresas, hay empresas que alargan su ciclo de vida sencillamente porque los inversionistas les siguen prestando dinero. Y el problema es cuando se cierran cuando se cierran sí, cuando cierran esas llaves, ¿no? Cuando se cierran esas puertas y ya no puedes acceder al mercado de deuda para pedir más deuda, o a lo mejor la deuda ya te la dan a una tasa de interés todavía mucho más elevada porque la gente empieza a desconfiar, pues aquí es cuando empezamos a ver problemas, ¿no? ¿Qué pudiese empeorar la situación de manera radical? Que tengamos un balance presupuestario negativo para el próximo año, mayor que el de este año, con el que estaremos en este año, combinado con una crisis económica global, ¿no? Que eso pudiese poner un parón al mercado de deuda y eso pudiese comprometer a la economía mexicana. Ahora, ¿a qué me refiero con comprometer? Pues podemos ver dos escenarios. Uno, que el gobierno sea inteligente y se dé cuenta de lo que esté pasando y recorte gastos, que en este caso pues vamos a ver una crisis económica donde la gente, específicamente la gente que está en el gobierno, pues puede perder el empleo y esto pues mete presión, obviamente, a la economía, pero a largo plazo es mejor, ¿no? Pero bueno, ese es el caso uno. Y el escenario dos es que digan, no, ni madre, seguimos con lo mismo, y seguimos, ¿y cómo hacemos? Imprimimos dinero. Listo. Y esto, pues, al fin y al cabo va a generar inflación, que ahorita vamos a platicar un poco más de eso, ¿no? Entonces, una por otra. Tú le dices, una recesión económica importante, con el desempleo que se eleva, o inflación y, pues, que a la larga puede generar una devaluación de la moneda. No significa que vaya a haber una hiperinflación, ni mucho menos. Bueno, no creo que hemos llegado a ese punto, pero sí puede haber tasas inflacionarias de manera importante, ¿no? Ahora, esto es la tasa de interés, como ya platicamos, hubo un recorte, se encuentra actualmente en 11%. Creo que las expectativas son que la mantengan en la próxima decisión y a lo mejor empiecen a recortar tasas ya por ahí de septiembre, más o menos copiando lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos o lo que dice que va a hacer el Banco Central de Estados Unidos. Vamos a ver si lo hace. Ahora, esta gráfica yo la veo, o esta tabla, los que son OGs en el canal ya saben, ya la han visto bastantes veces, es una tabla que yo considero bastante importante, donde estamos midiendo la M2, que la M2 es básicamente la money supply, si lo quieres ver en palabras muy sencillas, es el dinero que hay en circulación, ¿no? Entonces, si tú aumentas la M2, ¿qué es lo que estás haciendo de manera indirecta o muchas veces directa? Estás imprimiendo más dinero para que quede un poco más claro, ¿no? Hay más dinero en circulación. Y obviamente, ¿por qué esto genera inflación? Es simple y sencillamente cuestión de sentido común y lógica, ¿no? No es lo mismo
que tú tengas un peso cuando en todo el país hay 100 pesos en circulación, a que tú tengas un peso cuando en todo el país hay 1 trillón de pesos en circulación, ¿no? Obviamente, mientras más money supply haya, menos vale el dinero. Mientras menos valga el dinero, pues más inflación hay, ¿no? Porque los bienes se vuelven más caros. Eso es completamente lógico. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Nada más para hacer un recap. En Estados Unidos vemos la situación, enfóquese acá, el cambio anual. Viene la situación de la pandemia y dicen chin, chin, y imprimen como idiotas, ¿eh? Porque estamos hablando de que, véanlo, son en el 2020 aumentaron un 25% la money supply, 24.8%, y en el 2021, todavía no conformes con lo que habían hecho, un 12.7% más. Por eso tuvieron la inflación tan importante que tuvieron del 7.4 y 7.8% en años consecutivos. Perdón, esto en México. Acá del 7% y del 6.5% en años consecutivos, que es altísimo para Estados Unidos, cuando Estados Unidos está acostumbrado a tener una inflación entre 1 y 2%, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? Simplemente imprimieron más dinero, no le den más vueltas al asunto, ¿no? Ahora, se dieron cuenta de su error y en 2022 empezaron ahora a reducir la money supply, es decir, menos dinero en circulación, menos 1.6%, 2023 menos 2%, y en lo que va del año básicamente no ha cambiado. Ahora, obviamente, esto en magnitud no es lo mismo, porque obviamente no es lo mismo aumentar un 25% y luego reducir nada más un 2%, pero pues sí ha ayudado a frenar la inflación, porque hay que recordar que cada país puede darse, vamos a decirlo así, si lo quieren ver de manera más sencilla, el lujo de imprimir o aumentar el dinero de circulación en función al crecimiento de su economía. Es decir, si la economía crece un 3% y tú aumentas el dinero de circulación en un 3%, no va a haber inflación, ¿no? Bueno, no debería de haber, hablando de manera general, ¿no? No, pues obviamente hay factores externos que pueden afectar, como pues puede ser alguna plaga que haga que el precio del limón suba, por algún decir, o factores muy específicos, específicamente con el sector energético y de agricultura. Pero la inflación que estamos viendo por la devaluación del dinero no existe, ¿ok? Que eso es lo que pasaba hace miles de años cuando existía el oro, ¿no? Cuando tenías más dinero, crecía tu economía, tenías más dinero, comprabas más oro y con como lo que crecía tu economía lo convertías en más oro en circulación, en más monedas de oro en circulación, no había una variación significativa, ¿no? Nuevamente, suponiendo que seguían esta lógica. Entonces, esto fue lo que pasó en Estados Unidos. México también lo hizo, pero aquí sí hay que darles, la verdad, una palomita porque no lo hizo en una medida tan exagerada, ¿no? Vemos como si hubo un crecimiento del 11.3 y del 10%, pero en México están acostumbrados a imprimir entre un 5 y un 6%, ¿no? Entonces, sí lo duplicaron, pero no fue tanto como Estados Unidos, a eso quiero llegar, ¿no? Entonces eso bastante bueno. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que México no ha tomado la medida de Estados Unidos de empezar a reducir el money supply. De hecho, específicamente en el 2022, como vimos que en Estados Unidos empezó a reducir, volvió a aumentar un 9.7%. Y en 2023 volvió a aumentar un 9%, y en los 6 meses que llevamos 2024 va por un 4.6%, lo cual significa que esperamos que cerremos el año, si las cosas sigan de la manera igual, entre un 9%, que es lo mismo del año anterior. Entonces, México ha seguido aumentando la money supply por encima de lo que debería, porque el crecimiento de la economía mexicana está entre un 3%, básicamente, ¿no? Entonces, hay un 6% extra que obviamente es el que ha estado causando la inflación y el que posiblemente vaya a seguir causando la inflación importante, ¿no? Ahora, un punto también importante que quiero hacer, no es lo mismo la inflación, vamos a decirlo, real, que podríamos decir que nadie sabe cuál es, a la inflación que mide el gobierno, porque el gobierno tiene diferentes formas de medir la inflación y muchas veces no es la correcta. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos, hubo un cambio muy importante de cómo medían la inflación con respecto a 1980. Ahora, si hubieran seguido la misma fórmula de 1980, esta inflación que vemos acá del 7% hubiera sido entre un 18 y un 20%, que está más en sintonía con este 24% que se imprimió de dinero, ¿no? Entonces, aquí quiero llegar que la inflación real, pues nunca la vamos a saber per se, solo tenemos estimaciones y obviamente el gobierno va a tender a dar un número menor para no asustar a los mercados, a la economía, etcétera, ¿no? Porque si vemos la inflación en México de un 4.7% el año pasado, pues sabemos que no es real. Hay muchas cosas que aumentaron mucho, pero mucho más que un 4%, ¿no? Y de hecho la mayoría de las cosas aumentaron más de un 4%, lo cual no tendría sentido porque estamos hablando que es un promedio. Pero bueno, esa es como que la lógica, ¿no? Y también ya tenemos acá una fórmula que le llamo el pending inflation, que es esta cosita rosadita que ven acá, que básicamente nos dice
¿cuál es la diferencia entre la inflación real, entre comillas, vamos a decir, o la que nos da este modelo con respecto a la que reporta los gobiernos, ¿no? Y vemos que en Estados Unidos hay un 8.9% de diferencia. Esto puede ser por dos cosas. La primera es en que es lo que platicamos de cómo mide el gobierno la inflación, es decir, que esté reportando un 8.9% menos de lo que realmente estamos observando, o la segunda, que la inflación esté atrapada en el sistema, porque este es un caso que se puede dar, por ejemplo, se dio en Argentina, ¿no? Si el gobierno empieza a poner allá como que controles de precios y cosas así medio extrañas, la inflación se queda atrapada, pero esa inflación que está, vamos a poner entre comillas, insisto, atrapada, va a tender a salir conformemente la velocidad del dinero, que eso es un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en palabras muy sencillas, este número nos dice dos cosas: o si hay inflación atrapada en el sistema, en que todavía no hemos visto y que se va a reportar, o que vamos a ver en años posteriores, o insisto, que el gobierno está reportando un número menor de la realidad, ¿no? Ahora, lo interesante es que en Estados Unidos solo hay un 8.9% de diferencia, mientras que en México hay un 27.4%. Entonces nos dice dos cosas: o que el gobierno de verdad esté reportando por debajo, o insisto, que hay inflación atrapada en el sistema. Y en este caso creo que es una combinación de las dos, específicamente en México. Creo que hay un poco de inflación que todavía no ha podido, vamos a decirlo así, salir completamente, y que vamos a ver en este año. Y también creo que el gobierno ha estado reportando por debajo los números inflacionarios. E insisto, si tú puedes hacer, de hecho, lo que puedes hacer es, no te compliques, haz una canasta básica, si lo quieres decir así, en el súper un año, compáralo con otro. Podemos medir rentas, podemos medir hospitales, podemos medir seguros que han subido un montón. Y la realidad es que un 4%, o sea, no hay forma, ¿no? No hay forma. Pocas cosas son las que han bajado de precio. Ahorita no se me viene nada en la cabeza, cuando la realidad sería que varias cosas deberían de bajar de precio, obviamente suponiendo que no existe esta inflación generada por, pues simple y sencillamente imprimir más dinero. Pero bueno, esto básicamente es todo por el video de hoy. Aquí lo interesante, insisto, es que México sigue perdiendo con un déficit que es normal. Lamentablemente, que sea normal no significa que sea correcto, pero es algo que hemos visto pues básicamente en todos los años, ¿no? Que aumente un 1.7%, casi el doble, tampoco está tan mal, entre comillas, quiero decir, pero sí me preocupa un poco más el aumento de la deuda, ¿no? Insisto, porque eso se vuelve una cadenita negativa, y me interesa mucho ver qué va a pasar el siguiente año. 2025 va a ser un año crucial para la economía y para el pueblo mexicano, porque vamos a ver qué va a pasar con respecto a los ingresos, si van a seguir creciendo como han estado creciendo, que yo creo que no. Vamos a ver qué va a pasar con los gastos, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de gastos de la nueva presidenta? Si va a ser una locura de gastos como ha sido en años anteriores, o si va a ser una política más mesurada, ¿no? Entonces, 2025 años súper importante para ver qué va a pasar en próximos años. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Como siempre, si te gusta el contenido de la economía y en general de las finanzas y quieres seguir aprendiendo más, puedes suscribirte al canal. También, si tienes alguna duda, con toda la confianza me la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.